En esta ocasión, en esta sesión, veremos lo que son las transacciones. Primero vamos a ver algunos conceptos y luego lo veremos con un ejemplo. Una transacción es la ejecución de un programa que actualiza la base de datos. Lo importante de esta transacción es las propiedades fundamentales que tiene, que son 4, y se refieren a la atomicidad, que significa que una transacción es una unidad indivisible, es decir, se ejecuta completa o no se ejecuta. La parte que corresponde a consistencia, esta propiedad indica que después de ejecutarse una transacción, la base de datos debe quedar en un estado correcto. ¿A qué se refiere en un estado correcto? Bueno, pues si se realizaron todas las instrucciones SQL de manera correcta, entonces la base de datos quedarán todas las tablas actualizadas que están dentro de la transacción. En cambio, si sucede un error, entonces se tiene que regresar todas las tablas que se han modificado al momento del error para que la base de datos quede en la misma condición o situación en que estaba anteriormente a la transacción. Lo que es aislamiento, esta propiedad indica que el comportamiento de una transacción no se ve afectada por el hecho de que otras transacciones sean ejecutadas al mismo tiempo. Es una característica que me permite, a través de los bloqueos de tablas, poder actualizar todas las tablas que estén relacionadas dentro de la transacción, a pesar de que yo tenga otras instrucciones ejecutándose en otras instrucciones ejecutándose en otras acciones. La cuestión de durabilidad, los efectos de una transacción son permanentes tras su grabación, es decir, que una vez que termino de realizar la transacción, entonces todas las modificaciones que están dentro de la transacción son permanentes. Aquí lo importante de lo que son transacciones la vamos a utilizar cuando tengamos varias instrucciones SQL que realizar al mismo tiempo. Si nosotros ejecutamos una instrucción SQL, la instrucción SQL por sí misma es una sola transacción, es decir, si se termina la instrucción, entonces se afecta a la tabla que está haciendo referencia de manera permanente, y obviamente respetando las propiedades de atomicidad, consistencia y aislamiento. Bueno, la atomicidad es bastante comprensible porque estamos hablando de una sola instrucción SQL. Aquí lo importante en las transacciones es que cuando manejamos varias instrucciones es cuando nosotros tenemos que especificar si lo vamos a ejecutar a través de una transacción en el caso en que nosotros requiramos que se modifiquen varias tablas o se realicen varias instrucciones SQL y que todas ellas se ejecuten de manera simultánea o que sean consistentes y también que tengan aislamiento, ¿no? Una transacción simple es aquella que contiene instrucciones de comienzo, grabación y aborto de la transacción. Si existe un problema en la mitad de la transacción, esta se borra irremediablemente, pues no existe un grabado intermedio. Entonces podemos nosotros ver ahí en la figura que nosotros podemos realizar diferentes instrucciones en una sola transacción. Obviamente lo realizamos a través de instrucciones en SQL. De inicio de transacción ejecutamos la primera instrucción y luego la segunda instrucción. En el caso, por ejemplo, de que exista una falla del sistema, como lo muestra el diagrama, y esta sucede después de que la transacción 1 se realizó y antes de realizar la transacción 2, entonces
en ese momento existe una cancelación de la transacción automática y lo que provoca es que se regresen los valores a como estuvieron al inicio de la transacción. En este caso, la transacción 2 no se llega a ejecutar. Ahí no hay ningún problema porque no se realizó la instrucción 2. Pero ¿qué pasa con la instrucción 1? Bueno, en el caso de que haya una falla del sistema y haya una cancelación de la transacción o lo que se llama un rollback, entonces la transacción 1 que había afectado a una o varias tablas, entonces tendrá que regresar a su valor inicial como estaba antes de la transacción de manera automática. Eso es lo que nos permite el manejo de transacciones. Y aquí el objetivo es que yo establezca un inicio de transacción y un final de transacción a través de instrucciones de SQL. Y en caso también de que yo tenga algún detalle en las transacciones, también yo pueda cancelar la transacción a través de una instrucción que se llama rollback. Vamos a ver un ejemplo ahora. Me paso al MySQL Workbench que he estado utilizando. Si recordamos, tengo una cadena de conexión que se llama inventarios 2 y ahí es donde tengo toda la información de mis tablas. En este esquema que hemos estado manejando, yo tengo una tabla que se llama ventas y otra que se llama detalle ventas. Este es un ejemplo bastante común que se da en los desarrollos de sistemas en donde se requiere de manejo de transacciones. No voy a guardar una venta sin su detalle de venta. Tengo que asegurarme que las dos tablas sean afectadas cuando estoy agregando una venta. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues a través de transacciones. La instrucción que me sirve para iniciar una transacción es Start Transaction. Es la primera instrucción que yo tengo. Entonces, de esa forma yo me aseguro que hasta que no haya una instrucción commit, no queden permanentes los cambios de las instrucciones SQL que estoy ejecutando. Aquí al final entonces tengo un commit que es el que me va a servir para indicar que terminaron mis instrucciones y que quiero que mi transacción quede permanente, ¿no? Aquí tengo la instrucción rollback, que es la que me permite cancelar las instrucciones que se hayan ejecutado al inicio. En esta ocasión, para este ejemplo, lo que yo voy a hacer es ejecutar las instrucciones SQL de manera parcial. Para que yo pueda ejecutar instrucciones de manera parcial, selecciono el texto que quiero que se ejecute y entonces le doy ejecutar haciendo clic en el icono del rayo. Entonces yo puedo iniciar mi transacción e insertar un registro en la tabla ventas seleccionando las dos primeras instrucciones. Le doy ejecutar y entonces aquí me dice en los mensajes que ya hay una fila afectada. Si yo abro una nueva ventana y selecciono los registros de la tabla ventas, entonces podré darme cuenta que hasta el final hay un registro que es el registro con ID venta 7, que es parte de la transacción, ¿no? Entonces aquí, si se dan cuenta, el insert into ventas me agrega un registro cuyo ID ventas es igual a 7. Entonces aquí ya me estoy dando cuenta que me está afectando la tabla ventas con este registro con ID ventas 7. ¿Qué pasa si yo cancelo la transacción a través de una instrucción rollback?
¿Cómo lo hago? Seleccionando el texto y ejecutando solamente el texto seleccionado, en este caso la instrucción rollback. Entonces me dice que fueron 0 filas afectadas y yo puedo ir a checar a mi tabla ventas cuáles son los registros que existen, y si se dan cuenta el registro 7 desapareció. ¿Sí? Eso es debido a que mi transacción, al darle un rollback y al haber ya ejecutado el insert into ventas, entonces pues automáticamente me regrese al estado anterior en que estaba mi tabla ventas, en donde no tenía el registro 7. ¿Sí? Vamos a ejecutar ahora las 3 instrucciones, la de inicio de transacción y la inserción en ventas y detalle de ventas, y me dice que fueron una fila afectada. Le doy un commit seleccionando la instrucción commit solamente y le doy ejecutar, y entonces ya mi tabla de ventas ya tiene el registro 7, y además en la tabla detalle ventas también tengo el detalle con ventas y de ventas igual a 7. ¿Qué pasa si yo en este momento le doy un rollback? Bueno, pues como yo ya le había dado un commit, entonces la transacción se terminó y se hicieron permanentes los cambios. Aquí si yo le doy un rollback y luego hago la consulta de mi tabla ventas, pues entonces no me regresa o no me quita el registro con i de ventas 7. ¿Por qué? Porque yo ya le di un commit para indicar que la transacción ha terminado. Y de igual forma en detalle ventas sigue existiendo el registro con ventas y de ventas igual a 7. Aquí lo importante en el manejo de las transacciones es que se deben de manejar de manera muy controlada, porque como vimos en la teoría, una de las características de la transacción es el aislamiento. Entonces, cada vez que yo estoy ejecutando instrucciones dentro de una transacción, existen bloqueos en las tablas, y eso provoca entonces que otras transacciones o otras modificaciones a esas tablas tengan que esperar. En determinado momento el tiempo de espera pues es muy corto, y a veces las transacciones de otras fuentes pues no se pueden ejecutar. Entonces hay que tener cuidado con el manejo de las transacciones, utilizarlas lo más cortas posibles y solamente donde sea necesario. Habrá quizás algunas tablas que se vayan a modificar en un solo proceso, pero que no sea tan importante o tan necesario que las modificaciones se hagan dentro de una sola transacción. Además hay que evitar también utilizar instrucciones dentro de la transacción que lleven mucho tiempo. Por ejemplo, el acceso a un archivo o el acceso a una base de datos remota o una base de datos externa, pues entonces va a provocar que se tarde mucho tiempo la transacción y las tablas permanezcan mucho tiempo bloqueadas. Otro de los problemas que trae mucho también las transacciones son lo que se llaman los deadlocks, en donde dos transacciones pelean por el mismo recurso, y entonces al estar esperando una a la otra, entonces sucede que las dos se quedan en espera, y entonces sucede esta característica que les comento. En ese caso, el manejador de base de datos lo que hace es seleccionar de manera aleatoria alguna transacción para hacerle un rollback, y entonces que la otra transacción se puede ejecutar. Entonces, para evitar los deadlocks o los bloqueos entre tablas, para evitar también que las tablas permanezcan mucho tiempo
bloqueadas, entonces hay que tratar de hacer las transacciones lo más pequeño posibles y no agregar instrucciones que no sean necesarias dentro de la transacción que puedan retrasar la ejecución de ella.